Bien, ¿cómo dice? Luego pasan al escritorio, pero lo veo, y lo repasamos. Bien, hoy día vamos a tratar esta mañana la patología referencia a este órgano mecánico, hablando de hipótesis, ¿no? Sobre todo el sector más importante, que es la adenohipófisis o hipófisis anterior. En el siglo no está escrito, el hablar sobre la hipófisis posterior, así que no vamos a pasar en el siglo solamente con los temas que dice el siglo. Entonces siempre cuando uno empieza una introducción hay que hablar de unas generalidades. Vamos a hablar de unas generalidades en relación a la hipófisis. En relación a su origen, a su embriología, voy a poner mis lentes. Esta glándula se va a desarrollar a partir de una evaginación del ectodermo superficial llamado bolsa de Rayleigh, ¿no? Que está en color rojo, ¿no? Esta bolsa de Rayleigh o ectodermo, evaginación ectodérmica va a crecer hacia el epidíbulo, que es el que está acá, y luego se separa de la cavidad oral, que es la que ustedes ven acá. Entonces, esta evaginación va a seguir un curso donde va a haber un estrangulamiento, ya que el mesodermo va a ir creciendo, va a estrangular la región ectodérmica y va a producir lo que se llama la hipófisis anterior, que corresponde más o menos al 75% del total de la glándula, ¿no? Y un 25% corresponde a la hipófisis posterior, o neurohipófisis. Ya a las 20 semanas de gestación, ya la función hipofisiaria está funcionando al 100%. Entonces, como resumen, podríamos decir que la neurohipófisis está, ¿no? Originalmente evolucionada por el neuroectodermo, y la adenohipófisis, ¿no? Es de origen ectodérmico bucal, ¿no? La bolsa de Rayleigh. Entonces acá tenemos y algunos rezagos que corresponden a la fase intermedia, que eso no tiene importancia en el humano, solamente la anterior y la posterior. Por esta razón de evolución embriológica, nosotros podemos decir que estas dos clases de tejidos son completamente distintas, tanto en su funcionalidad como en su histología. Eso para razón de que cuando hablemos del cuadro clínico de estas dos patologías, anterior y posterior, ya dijimos que a las 20 semanas ya la relación hipotálamo-pituitaria ya está completamente formada, y acá tenemos la adenohipófisis y la neurohipófisis, ¿no? La secreción de las neuronas, ¿no? Que van a secretar las hormonas hipófisis, otros lo que vamos a mencionar después, es muy diferente en el anterior como en el posterior. En el anterior, estas neuronas van a depositar estas hormonas hipotalámicas en el sistema pituitario portal, pituitario hipotalámico, ¿no? Para luego
estimulación, como ven ustedes en esta imagen, ¿no? Neuronas del hipotálamo, los núcleos hipotalámicos, que van a ir al sistema venoso portal y van a depositar en las diferentes zonas las estimulaciones para liberar hormonas superficiales. Diferente ocurre en la neurohipófisis. En la neurohipófisis, ¿no? Acá sobre todo los núcleos supraópticos y paraventricular, que van a producir las hormonas hipoficiales posteriores, van a depositarse directamente, ¿no? En el tejido hipoficiario para luego liberarse a través de la circulación, ¿no? Completamente diferencia, ¿no? La relación hipotálamo-pituitaria en la neurohipófisis como en la neurohipófisis. ¿Qué hay en la anatomía? Ustedes recuerdan esto. Esta es la base del cráneo. Y la hipófisis está localizada en el hueso conoides, ¿no? En una zona localizada en la silla turca. ¿No? Acá la tenemos, ¿no? La silla turca es la base del cráneo, el hueso esfenoides. En parte lateral se ve claramente. En una imagen radiológica, sagital y coronal, podemos ver claramente, ¿no? La silla turca anterior, perdón, la hipófisis anterior y la hipófisis posterior mucho más clara, y el tallo pituitario que comunica con el hipotálamo. Acá también, ¿no? Se ve la hipófisis anterior, hipófisis posterior, y acá está el tallo hipofisiario, teniendo una relación muy importante con algo que siempre se compromete cuando se expande más allá de la silla turca, que es el plasma óptico, ¿no? El plasma óptico es importante su vecindad con la hipófisis. Solamente para que ustedes recuerden, miren ustedes, esta es la anterior y la que está en blanquito es la posterior y el tallo hipofisiario. Acá se ve mucho más claro, anterior, posterior, tallo hipofisiario, y este es el plasma óptico, ¿no? Ese es el plasma óptico. Ya en un corte anatómico, donde se recuerda cuando ustedes llevaban anatomía, ¿no? La base del cráneo, la silla turca y donde se localiza la hipófisis, ¿no? Las características de esta hipófisis son la medida de 1 centímetro, del tamaño de una habichuela, 4 por 6 por 8 milímetros, pesa 500 o 600 miligramos y, como ven en esta foto, ¿no? Acá se ve claramente, ¿no? El infundíbulo, o también llamado, ¿no? La comunicación que tiene con la hipófisis, llamado, bueno, el infundíbulo o tallo hipófisis. Bien, ya recordamos, y esto es importante también conocer, cuáles son las hormonas hipófisis rojas o las hormonas hipotalámicas. Hay hormonas hipotalámicas estimuladoras y hormonas hipotalámicas inhibidoras. Las hormonas hipotalámicas que son liberadoras están en amarillo y las hormonas inhibidoras están en rojo. Así tenemos, por ejemplo, la TRH, hormona liberadora de tiroxina, que va a liberar obviamente la TSH a nivel hipofisiario, pero también tiene una función, y eso es importante para las fases clínicas. La TRH, además de liberar tiroxinas, también es una hormona estimuladora de prolactina, ¿no? TRH, hormona liberadora de tiroxina y hormona liberadora de prolactina. Tenemos la somatostatina, cuyo nombre es la hormona inhibidora de somatotropina, y tenemos la hormona liberadora
Este es el eje hipotálamo, hipofisario, órgano rector. Que puede ser la tiroides, las adrenales, las masculinas, femeninas, etc. Acá está el eje hipotálamo hipofisario. Miren ustedes las conexiones que les mencioné, ¿no? El anterior, el posterior, el anterior, las zonas donde van a estar, ¿no? Las zonas productoras de hormonas hipoficiales, donde va a depositarse, ¿no? las hormonas hipotalámicas y los órganos diáfanos. Y acá está la topografía de dónde están situados, ¿no? los núcleos productores de las diferentes hormonas. Así tenemos que lateralmente están las hormonas de crecimiento y la prolactina, que guardan mucha relación, como vamos a ver posteriormente. En medio está la CTH y más posterior está la TSH. Esto tiene importancia para, ¿no? determinar en qué momento y cuáles son las hormonas que en un principio, cuando hay daño hipofisario, se puede dañar, ¿no? tempranamente. Aquí tenemos unas células de la hipófisis, ¿no? se originan de las células totipotenciales y se dividen de los factores de transmisión de células madres acidófilas y células madres basófilas. Acá tenemos, ¿no? el grupo de hormonas somatotropas, lactotropas, gonadotropas, tirotropas y corticotropas. Y acá vemos el porcentaje, ¿no? El mayor porcentaje en el universo de la hipófisis anterior son las hormonas que producen hormonas de crecimiento, un 40-50%. ¿no? Luego le siguen las lactotropas en un 15-25%, las gonadotropas en un porcentaje menor 10%, tiroides 5% y las corticotropas en un 10-20%. Su órgano diana, su origen, su fin, hormonas de crecimiento, prolactina y algunas características, ¿no? de las hormonas. ¿no? Y acá tenemos ya los ejes que ustedes conocen. Todos están regulados por un mecanismo de regulación, un mecanismo de feedback negativo, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos el eje hipotálamo hipófiso adrenal, no lo voy a mencionar con detalle porque ustedes lo conocen. El eje hipotálamo hipófiso tiroideo, el eje hipotálamo hipófiso gonadal, tanto masculino como femenino, y acá tenemos, ¿no? el que regula la hormona de crecimiento, que directamente la hormona de crecimiento se libera y va a regular la somatología C para regular la liberación de hormona de crecimiento. Y la prolactina también tiene factores inhibidores y factores estimuladores. Tengan presente sobre la TRH. La TRH es un factor estimulador de la hormona prolactina. Bueno, lo pasamos ligeramente porque ustedes lo conocen. Cualquier alteración, ya sea a nivel hipotalámico, ya sea a nivel hipoficiario o a nivel de órgano blanco, va a producir, ¿no? patologías de estos ejes, que se pueden llamar primarios, cuando atacan los órganos dianas, o secundarios, cuando se compromete el hipotálamo o se compromete el hipófisis. Ahora sí, entramos al tema. Esta es mi agenda de las enfermedades del hipófisis anterior. Vamos a hablar primero del hipoficitarismo. Luego mencionaremos los tumores hipoficiales no funcionantes, tumores adenomas no funcionantes. Hablaremos de dos de los tumores hipoficiales funcionantes que me corresponden esta mañana, que es la cromegalia y los tumores secretores de prolactina, o tumores secretores de hormona de crecimiento. Y hablaremos algo del síndrome de la silla turca vacía. Empecemos entonces con el hipoficitarismo. Una vez ya recordado algunas generalidades, ya entramos al tema ya patológico, ¿no? ¿Qué es el hipoficitarismo? Concepto. Es un síndrome clínico
derivado de la deficiencia total. Cuando hay una deficiencia total se llama pánico militarismo, y para que haya una deficiencia total tiene que estar comprometido más del 75% del efectivo hipofisial anterior, ¿ya? O también puede ser parcial de las hormonas de la hipófisis anterior. Y también puede ser, ¿no? Algunas veces, ¿no? Comprometida también la neurohipófisis. Y esto va a conllevar a la instalación de diferentes patologías endocrinas que vamos a ver posteriormente, ¿no? Entonces, el panhipopituitarismo es cuando hay un déficit global total de la hormona de la hipófisis anterior. Este déficit puede ser global, selectivo. Este déficit global puede ser parcial o total, y el selectivo también puede ser parcial o total. Siempre cuando hay un déficit selectivo de hormonas hipofisiales o hipotalámicas, ¿no? El déficit selectivo, por ejemplo, en el nivel hipofisial, siempre el compromiso es a nivel hipotalámico más que a nivel hipofisial. Si hablamos de prevalencia, son 45.5 casos por cada 100.000 habitantes, no es muy frecuente, y la incidencia es de 4.2 casos por 100.000 habitantes por año. ¿Cuál es la etiología? Fácil de etiología. Cuando hay una lesión hipotalámica, entonces, al haber una lesión hipotalámica, no se van a producir factores liberadores, porque hemos mencionado los otros factores liberadores hipotalámicos. Hay hipopituitarismo cuando hay una lesión dental hipofisiaria, ¿no? Entonces va a haber una alteración de los factores liberadores. O uno de los más comunes que producen panhipopituitarismo, que es cuando hay una lesión hipofisiaria, ¿no? Donde compromete todo parte de la hipófisis y no se van a producir hormonas hipofisiales. Estas son las tres etiologías donde se puede ocurrir un hipopituitarismo. ¿Cuál es la etiología del hipopituitarismo? Acá la tenemos. Acá ustedes se acuerdan de la técnica de las 9 bits, que todas empiezan con I. La causa más frecuente de la etiología del hipopituitarismo son las causas invasoras, ¿no? Los tumores funcionantes y los tumores no funcionantes de la hipófisis o tumores hipotalámicos. Dentro de los tumores hipotalámicos, el tumor más frecuente son los grandes pavillones, que se presentan en niños y adolescentes. Son tumores muy grandes que pueden producir un hipopituitarismo marcado. Aparte de los adenomas no productores o adenomas productores de hormonas, ¿no? Adenomas hipofisiales, puede haber otro tipo de tumores, los meningiomas, los sarcomas, una serie de tumores del cuarto ventrículo, etcétera, que también pueden estar incluidos de las causas invasoras, ¿no? Pueden ser las metástasis también, ¿no? De pulmón y de mamas, que no son frecuentes, pero también pueden producir un hipopituitarismo de tipo parcial. Las impactantes también, bueno, en este caso, el ejemplo clásico de las causas impactantes es el síndrome de Child, que es la hemorragia postparto, ¿no? La mujer gestante que durante el trabajo de parto, el trabajo de parto hace una hemorragia marcada y va a presentar una disquenia o infarto de la zona estudiada, de la adenohipófisis. Se llama el síndrome de Child. Las causas infiltrativas, tenemos varias también, ya como no frecuentes en las dos primeras, ¿no? Las infiltrativas pueden ser la sarcoidosis, la amiloidosis, ¿no? La cancer, una serie de enfermedades que son de etiología infiltrativa. Otra causa son las injurias, ya sea por, ¿no? daño por sección dental hipofisial, o una cirugía, ¿no? Donde lesionan el medio hipofisial o lesionan el mismo cuerpo hipofisial, o también por radioterapia, ¿no? Sobre todo esa radioterapia que se realiza en los niños cuando tienen problemas de lesiones cerebrales o lesiones oculares, o de lo contrario como profilaxis de algunas
cancerosas de la sangre, ¿no? Injuriantes, ¿no? Las injurias. Nunca faltan dentro de la etiología las inmunológicas. Hay una patología que se llama la hipofisitis autoinmune. Así como hay tiroiditis autoinmune, acá hay hipofisitis autoinmune, ¿no? Su origen más que todo es a nivel del hipotálamo. Esa es la inmunológica. Y atrogénica, ¿no? Es la que ocasiona una operación de base del cráneo, ¿no? Donde está interviniendo, que puede dañar el tejido hipoficiario, el cráneo hipoficiario y producir lesiones a ese nivel. Cuando la causa no se conoce, ¿no? Y se han descartado como dadas en etiologías, se le llama causa idiopática. Por lo general se dice que cuando se le cataloga como idiopática, lo más probable es que la lesión esté localizada a nivel hipotálamo. Después viene la etiología infecciosa. ¿No? De la etiología infecciosa tenemos las meningitis tuberculosas, ¿no? Las enfermedades micóticas sistémicas, tenemos la sífilis terciaria, etcétera, etcétera, la brucelosis del sistema nervioso que puede ocasionar también lesión de la glándula pituitaria. No, sobre todo la meningitis tuberculosa. Y la última ahí es las aisladas, ¿no? Las aisladas, que son también, sobre todo, al igual que las idiopáticas, más de origen hipotalámico que de origen hipoficiario. Dos ejemplos de aisladas podría ser el enanismo hipoficiario, ¿no? Y la otra donde hay compromiso de las gonadotropinas y del síndrome de Krebs, ¿no? Dos ejemplos clásicos de formas aisladas de hipopituitarismo. La clínica es muy variada, depende de varios factores. Sí saber que su inicio es gradual, su curso progresivo, y la variación del cuadro clínico va a depender de esto, ¿no? De la intensidad de la lesión hipoficiaria, leve, moderada, severa, del número y tipo de ejes hormonales afectados, obviamente, ¿no? Del género o sexo del individuo, masculino o femenino. Las manifestaciones clínicas van a ser diferentes. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos los prolactinomas, ¿no? Manifestaciones clínicas muy diferentes. La edad de aparición del hipopituitarismo también influye bastante en el neonato, en el recién nacido, en el adulto, en el niño. Las manifestaciones clínicas van a ser diferentes. Y en el tiempo de instauración. Importante que conozcan esto, ¿no? Los grupos celulares que más se van a comprometer y en ese orden cronológico. El primer grupo hormonal que se compromete son las hormonas de crecimiento. Deciden la FSH, la gonadotropina, luego la TSH, la ACTH y por último la prolactina. Ese es el orden del año que se ocasiona cuando se presenta un panhipopituitarismo o un hipopituitarismo. Acá está la clínica. Si hablamos de todo esto, ya tenemos el curso de neurobiología, ¿no? Porque vamos a hablar de un hipotiroidismo secundario que las manifestaciones clínicas van a ser las mismas que el hipotiroidismo primario. No lo voy a repetir porque prácticamente es una clase. Las manifestaciones clínicas. Lo único que yo puedo hacer es resaltar es que en la clínica hay dos cosas, ¿no? Las que están causadas por la misma deficiencia de hormonas y la clínica relacionada con el efecto de masa, ¿no? Sobre todo en los tumores superficiales. En relación a los que son derivadas de los déficits hormonales, en este caso la insuficiencia tiroidea secundaria, o sea, el hipotiroidismo secundario, la insuficiencia renal secundaria, la deficiencia de hormonas de crecimiento, ¿no? Eso lo vamos a llevar durante la clase que corresponda. Lo que sí voy a recalcar bastante es en relación al hipotálamo hipófiso adrenal, ¿no? En la insuficiencia renal secundaria. Hay una gran diferencia en relación al primario. ¿Nadie sabe?
parece mucho a los psicoestimulantes. Entonces, una diferencia importante en la clínica, en el primario hay implementación, en el secundario hay implementación. Otra diferencia importante es que el sistema renina de protección de la testosterona en el primario está comprometido, o sea, lo ven por la tren, lo ven por la ren. En caso, en la insuficiencia de edad secundaria, el sistema renina de protección de la testosterona no está comprometido, está intacto. Entonces va a haber muchos trastornos electrolíticos. Esa es la gran diferencia. Y en relación a la clínica, como le dije, ya pues se conocen todas las. El efecto de masa lo vamos a conversar en otro apartado, cuando hablemos de fenómenos superficiales. Esto lo pasamos. Lo que quiero que recuerden es que en la clínica van a encontrar dos cosas: manifestaciones por deficiencias hormonales y manifestaciones por efecto de masa. Y que recuerden ustedes esa diferencia entre insuficiencia renal primaria e insuficiencia renal secundaria, la que estoy mencionando. Este es el cuadro clínico, entonces, el síndrome de Zika, una mujer, por ejemplo, síndrome de Zika, un varón adenómico oficial. No, como el síndrome de Zika tiene compromiso solamente de la masa hipoficial, no hay compromiso del tallo hipoficial, entonces solamente va a haber síntomas de hipofunción hormonal. En cambio, cuando hay un adenoma hipoficiario, va a haber síntomas de hipofunción hormonal, pero también va a haber síntomas de expansión celular o de efecto de masa. Esos son los adenomas hipoficiales. ¿Eso a razón de qué? De que pueda haber confusión del tallo hipoficiario y para evitar de que haya continuidad de las hormonas hipofisiológicas. Las características clínicas en este caso son las mismas, la fase ixedematosa, la típica del hipotiroidismo, atrofia de las mamas, de los labios mayores, labios menores, de los antecesores secundarios, ausencia de vello púbico, ausencia de vello axilar, púbico y axilar, hay hipotensión arterial. El peso es el mismo, son visitas pacientes con Zika, no es un paciente adelgazado, atlético, sino el peso es normal, incluso un poquito más aumentado del peso por el edema que pasa del hipotiroidismo. Y en cambio, el hipotiroidismo y el adenoma hipoficial en el varón se presentan los efectos de masa, el síndrome de inflación cerebral. Hay hipoglicemia, por efecto de deficiencias hormonales. Ese es el pánico, el brutalismo. Y acá tengo unos ejemplos de pacientes con síndrome de Zika. Miren las características fenotípicas, las bases típicas de una mujer que tiene un hipotiroidismo secundario. Hay piel seca, cabello seco, vertebrajado, facies edematosa, edema en los párpados, ausencia de la cola de la ceja, la cola lateral de la ceja, macrorósea. La fase característica del síndrome de Zika, ausencia de vello púbico, axilar también, atrofia de mamas, y algunas debutan cuando el diagnóstico no es temprano, o el tratamiento es inadecuado, no se da los medicamentos en el orden que se debe dar, algunas debutan con una insuficiencia o una crisis adrenal. No solamente va a haber crisis adrenal en la enfermedad de Addis, sino también crisis adrenal en la enfermedad de Zika, donde el diagnóstico es mal hecho o tardíamente realizado. Si hablamos de la pánico hipotético, cuando hablamos de una historia clínica y sospechoso de un síndrome de Zika, es bueno hacer una buena historia clínica obstétrica al paciente que preguntarle en qué momento y cuándo fue su parto. Si el parto fue domiciliario, que realizada por quién, por una partera, o si tuvo hemorragias, o no tuvo hemorragias durante el parto, qué cantidad, si dio de lactar, no dio de lactar después del parto, si el bebé falleció o estaba vivo, etcétera, etcétera. Entonces, el antecedente obstétrico, o la historia clínica obstétrica es muy importante cuando uno tiene la sospecha de síndrome de Zika. Esta es la fisiopatología, ¿no? Todos sabemos que en el embarazo, por efecto
o menos 1.500 centímetros por cúbico de pérdida, hace que haya una hemorragia por parto severa, va a llevar a una hipotensión severa, y esto va a conllevar a una glándula grande, crecida fisiológicamente por el embarazo, que sea susceptible a necrosis isquémica. No hay suficiente cantidad de oxígeno, de circulación en esta zona, se va a producir una necrosis isquémica de más del 75% de la glándula hipofisiaria. Entonces, eso es lo que se llama la necrosis hipofisiaria postparto. Pero algunas mujeres tienen más susceptibilidad a hacer el síndrome de Sjögren, porque bien puede estar acompañada de dos cosas, ¿no? Que tengan antecedentes de coagulación intravascular diseminada o que tengan antecedentes de hipofisitis autoinmune. Si tienen estas dos características, van a ser mucho más frecuentes que hagan su propio uso. Pero lo característico es el sangrado abundante. Es una característica clínica del síndrome de Sjögren que se presenta pánico histérico porque es palatáctea, no va a darle la cara al revés, es que nació vivo y va a haber ausencia de respiración, va a haber una amenorrea secundaria, ya no va a menstruar la paciente. Y eso se hace en el laboratorio de historia clínica. Y estas son las pruebas de estimulación hipofisiaria. Siempre, cuando uno tiene deficiencia hormonal, tiene que hacer pruebas dinámicas de estimulación. No, las pruebas basales no tienen mucha importancia porque muchas de estas hormonas se liberan por pulsos, hormonas de crecimiento, las hormonas LH, TSH, son de liberación pulsátil, igual que las hormonas relacionadas con el ACTH. Entonces, lo que tenemos que hacer son pruebas de estimulación hipofisiaria. ¿Cuáles son estas pruebas de estimulación hipofisiaria? Por hormonas, acá las tenemos, ¿no? ¿Qué se emplea cuando uno quiere evaluar hipófisis? Se utiliza la prueba de insulina, la prueba de aspirina y la prueba de L2 para ver reserva hipofisiaria. No interesa que sepan ustedes los valores, la cantidad que se aplica, ¿no? Sino que tengan un conocimiento de cuáles son los exámenes que se deben realizar dinámicos, ¿no? Lo que sí es importante es cómo respondería ante estos exámenes dinámicos. Si la EGS, la hormona de crecimiento es mayor de 3.5, es una respuesta normal. O mayor de 10, pero en niños es normal. Cuando ya está por debajo de estos rangos, es que hay deficiencia hipofisiaria en su reserva, ¿no? Otra de la hormona de crecimiento es la prueba de estímulo como hormona reguladora de hormona de crecimiento, como aspecto regulador de hormona de crecimiento tipo 6. Es un poco cara, se realiza muy poco acá en nuestro medio, y más utilizamos estas sustancias para evaluar la reserva de hormona de crecimiento. La prolactina se hace con la TRH, se da 100 a 500 microgramos endovenosos y una respuesta normal es la duplicación del valor de la prolactina, ¿no? El basal y el valor estimulatorio, ¿no? Duplica el valor normal. La TSH se hace con la sustancia clara de la TRH, el valor máximo es mayor de 5 microunidades por mililitro. La FSH se hace con el citrato de cloripeno, que es lo que más utilizamos, o con la hormona liberadora de normodopatina. La que tienen acá, la que más utilizamos es la del citrato de cloripeno, esto lo van a llevar ustedes con mayor más amplio cuando se habla de las gonadas masculinas y gonadas femeninas, ¿no? Y la CTH se hace, ¿no? Cuando hablan de Cushing, se hace el test de metoprolol o el test de oxitocina. Acá está la respuesta normal, ¿no? De 11 de esos psicoteros mayor de 7, que la reserva hipofisiaria está normal, ¿no? Y el cortisol plasmático más de 20, entonces, con la prueba de oxitocina, el resultado de una respuesta normal nos hace ver que no hay ningún daño hipofisiario. Me interesa que sea qué es lo que se utiliza, ¿no? En las diferentes hormonas, ¿no? Y cuál es la respuesta. Los valores no interesan, ¿no? La dosis no interesa. Eso sería para presidentes, para médicos especialistas. ¿Cómo se trata el mismo tripladismo? ¿No? Entonces, el tratamiento obviamente va a ser un tratamiento sustitutivo, ¿no? O
O sea, la reposición de todas las hormonas dañadas, ¿no?, de los órganos diarios. Solo se realiza, esto es importante, tratamiento con hormonas superficiales para inducir la fertilidad o cuando hay inducir hormonas de crecimiento. El resto se utiliza hormonas de los órganos diarios. Se utiliza la levotiroxina, ¿no?, se utiliza el cortisol, la dexametasona, etcétera, etcétera, ¿no?, hormonas de los órganos. Solo cuando hay inducción de fertilidad se utiliza las gonadotropinas y en la déficit de hormonas de crecimiento se utiliza la hormona de crecimiento, ¿no? Son las medidas así. Les dije, ¿no?, cuando existe un déficit hormonal múltiple, es muy importante el orden de la sustitución terapéutica. Y acá con mucho ojo, ¿no? El primer eje a sustituir es el eje córtico-trófico, seguido del eje tiroideo y posteriormente el eje gonadal y somatotrófico. Ese es el orden. Si ustedes no llevan ese orden y comienzan a dar hormona tiroidea antes de dar hormonas córtico-tróficos, ustedes pueden llevar a la paciente a una insuficiencia renal. A una insuficiencia renal. Ya eso fue error terapéutico. Primero, antes de tratar un hipomilitarismo, primero tenemos que dar hormonas de corticoides. Y segundo, dar hormonas tiroideas. Si damos hormonas tiroideas, entonces el clearance renal de la tiroides, dando hormonas tiroideas, se va a mejorar y va a haber mayor liberación de cortisol, ¿no?, en la sangre, y eso va a conllevar pues, a que haya una caída de cortisol y producir una insuficiencia adrenal aguda o una crisis adrenal. Entonces, este protocolo que les he mencionado ayuda a asegurar que la terapia sea efectiva y segura. Y minimizamos así los riesgos asociados con el desequilibrio hormonal. Mucho ojo con eso, ¿verdad? Doctor, disculpe, las hormonas naturales de la somatotrófica van juntas. ¿Cómo? ¿Las dos últimas van juntas o primero la gonadal y luego la somatotrófica? Ahí puede ser cualquiera. Lo importante es que no des hormona tiroidea antes que cortisol, ¿no? Ahí sí las tenemos. Las matas. Bien. Empecemos por orden así de desmenuzando el eje córtico-trófico. Usted sabe que esto se llama insuficiencia renal central o secundaria, ¿no? El tratamiento sustitutivo es solo un grupo corticoides. Dentro de ellos, la más empleada es la hidrocortisona para hacer el reemplazo de este eje, ¿no?, seguido de prednisona y dexametasona. Bueno, yo particularmente más utilizo prednisona que hidrocortisona, ¿no?, a dosis fisiológicas, 7.5 miligramos fraccionados en 2 partes, la mayor cantidad en la mañana, ¿no?, y la menor cantidad en la noche. 5 miligramos en la mañana, 2.5 miligramos en la tarde, ¿no?, para simular el efecto circadiano de la liberación de corticoides. La hidrocortisona, acá están las dosis, y se divide en 2 entre 2. Y siempre, como les dije, tomando la dosis más alta durante la mañana. En este caso, en el panhipotiroidismo no es necesaria sustitución de mineralocorticoides, como les comenté, ¿no? No debe sustituirse lo que sí sucede en el Addison. En el primario sí tiene que sustituirse mineralocorticoides, en este caso no. Y nosotros ya debemos aumentar las dosis basales, las dosis fisiológicas, cuando haya una situación clínica grave, entonces hay que duplicar la dosis o triplicar la dosis en situación de estrés y ya dar por hidrocortisona. Por dar 5 miligramos de hidrocortisona cada 8 horas, hasta que solucionemos el problema de estrés, que sea una infección o un traumatismo, ¿no? Como medida preventiva, siempre encuentro que un paciente con hipomilitarismo o panhipometeorismo o insuficiencia suprarrenal primaria de la misma edad, que el paciente con esta patología lleve una pulsera o placa identificatoria y que
descarga y sugerirla recargada de corticoides. Eso es fundamental. Las medidas preventivas. Acá tenemos, por ejemplo, ese es el modelo de placa que debe llevar, o tarjeta que debe llevar un paciente con problemas de estrés córtico rojo, ¿no? Ya sea primario o secundario. Esto va para la AIS y va también para el pánico que ¿no? El nombre, el diagnóstico y suficiencia renal primaria o secundaria, en caso de encontrarme inconsciente o sometido a un estrés severo, favor de aplicar una inyección de dexametasona, se pone acá, que está dentro del bolsillo de mis pertenencias y el diagnóstico que está más cercano. ¿No? Mi diagnóstico podría ser una insuficiencia renal aguda, el teléfono de su médico. Porque siempre que viene un paciente con estado de sexual comprometido, lo primero que hace el presidente o el interno es buscar datos dentro de sus pertenencias. Usted puede confundir con un paciente que viene en un estado de sexual comprometido, que no conversa, no habla, no da datos, pensando que puede ser una CD, por ejemplo, ¿no? Y es un paciente que tiene una insuficiencia renal aguda, ¿no? De fácil tratamiento, dándole solamente corticoides. Miren lo importante que es la prevención de estas enfermedades. En relación al eje tirotópico, ¿no? Acá en este caso se realiza con levotiroxina. Al igual que el hipotiroidismo primario, se da la levotiroxina, y esta es la dosis, ¿no? 1.6 microgramos por kilo, y esta dosis se va ajustando de acuerdo a la edad del paciente. Cuando tiene mayor edad, es un adulto mayor, la dosis tiene que ser menor por el riesgo cardiovascular, y también por los valores, sobre todo, de los niveles de T4 libre, ¿no? De levotiroxina. Basado en esto, uno puede hacer el ajuste necesario de dosis. En pacientes mayores y que tengan problemas cardiovasculares o un hipotiroidismo de larga data, entonces es preferible comenzar con dosis mucho menores, ¿no? 25 a 50 microgramos de tirox o levotiroxina y ir incrementando 25 a 50 microgramos cada 6 a 8 semanas. Acá hay que ser muy bajos, según una persona adulta mayor, en utilizar las hormonas tiroideas. Y siempre el objetivo es alcanzar los niveles de T4 libre en la mitad superior del rango normal. Cuando una paciente está embarazada, que es obviamente un embarazo de alto riesgo, tanto en el primario como en el secundario, uno tiene que incrementar la dosis de hormona tiroidea. Y si monitorizamos, tenemos que monitorizar no con TSH, sino con T4 libre, ¿no? Y el objetivo es alcanzar los niveles en la mitad superior del rango de normalidad. Acá la TSH no es de utilidad para la monitorización de la T4 libre. Y otra cosa importante para no hacer diatogenia, se debe excluir insuficiencia suprarrenal antes de iniciar tratamiento con hormona tiroidea. Siempre hay que excluir que no haya insuficiencia suprarrenal, tanto en el primario como en el secundario, ¿no? En el primario hay una patología donde hay daño autoinmune tanto de la tiroides como de la renal. Hay una adrenalitis autoinmune y hay una tiroiditis autoinmune de Hashimoto. Se llama el síndrome de Smith, ¿no? Si uno da hormona tiroidea y no se da cuenta que el paciente también tiene daño suprarrenal, lo va a llevar a una crisis renal. Igual sucede acá también, ¿no? El eje gonadotropo, ¿no? Acá depende también el género. Si es varón y desea fertilidad, entonces tenemos que dar reemplazo hormonal como hormona radial, que es la testosterona. De preferencia, ¿no? Por los riesgos de que pueda producir daño hepático, dar la testosterona por vía intramuscular o transgénero. La vía oral se utiliza muy poco porque puede producir muy hepatotóxico el producto, ¿no? Esa posibilidad. ¿Por qué? Dice
siempre evaluar el antígeno prostático, porque usted sabe que el cáncer de próstata es hormonas dependientes y también el hematocrito. Hay muchos efectos adversos también, ¿no? Ginecomastia, puede ser un efecto adverso al tratamiento con este eje, hematocrito alto también, alopecia, alteraciones del perfil lipídico o retinitis, el síndrome del apnea del sueño también, ¿no? Apnea del sueño, son efectos adversos con el manejo de estos. Pero siempre lo más importante, ¿no? Dar este medicamento con mucho cuidado por el riesgo de que pueda producir cáncer de próstata, ¿no? Si se da de una manera inadecuada o no con un seguimiento adecuado. Está contraindicado obviamente el cáncer de mama y el cáncer de próstata, el tumores hepáticos, ¿no? Y trastornos del tracto urinario inferior. Cuando los antígenos prostáticos están muy elevados también, o cuando la apnea del sueño sea muy grave o no se trata. Y los estrógenos en las mujeres, como en los pausitos, se emplean la TRH, el teléfono hormónico oficial, como te dije anteriormente, ¿no? La hormona elevadora de la hemoglobina, con el fin de preservar la salud ósea. Acá están los esquemas de tratamiento: estrógenos orales y estrógenos transdérmicos. Valdenato de estradiol es uno de ellos. Hay otros que se pueden utilizar también. Siempre estos estrógenos orales van asociados con progesterona, con actividad androgénica, y los estrógenos transdérmicos que se utilizan mediante el parto. Se puede usar cada 3 o 4 días de forma semanal. O sea, ¿cómo se monitoriza esto? Mediante la presencia de fluctuaciones normales, entonces indica que hay una adecuada hormona liberadora de liberación de hormonas sexuales. Y el tratamiento, en una premenopáusica, debe mantenerse hasta la edad de la menopausia. Contraindicaciones, que ustedes saben que cuando uno da terapia de reemplazo hormonal en las mujeres, el riesgo de tromboembolismo venoso inguinal o tromboembolismo arterial, porque tengan antecedentes de lesiones cardíacas, ACV o infarto miocardio, o tumores hepáticos o hepatopatías. Ahí estaría contraindicado o darlo con mucho cuidado. En el eje somatotropo, el tratamiento del eje de hormonas de crecimiento se realiza con hormonas de crecimiento, en este caso la dosis dependerá de la edad del paciente, ¿no? Si es paciente adulto, acá está la dosis, menores de 60 años y mayores de 60 años. Este tratamiento también forma parte del tratamiento del panhipohospitalismo, porque también cuando hay déficit de hormona y crecimiento hay ciertas manifestaciones clínicas, como por ejemplo pérdida de masa ósea, enriquecimiento de la masa adiposa, hay letargo, cansancio, agotamiento, ¿no? Se llama el síndrome del adulto mayor, ¿no? Entonces, ¿cómo se monitoriza esto? ¿No? Titulando la dosis, se mantendrán siempre los niveles de IgG1 por debajo del límite superior de la normalidad, ¿no? Los factores de crecimiento semejantes a la insulina, somatomerina C, tiene que llegar a valores dentro de los rangos de la normalidad. Tenemos que valorar también la calidad de vida del paciente, como les mencioné, el peso del paciente, porque tiene que aumentar de peso, el eje cintura
el síndrome del túnel del carpo, ¿no? Parestesias, disestesias, etc. Y para terminar con el examen político, debe mencionar tres detalles que se llaman la complejidad policial. Bien, la complejidad policial debería ser la complejidad brusca de la hipótesis que se presenta dentro de una denuncia policial, sobre todo un campo de denuncia policial. Como ven acá en esta imagen, una denuncia policial de larga data puede presentarse una hemorragia brusca y que viene a ser una emergencia endocrina, una emergencia endocrinológica que puede alterar la vida del paciente. Miren ustedes, felizmente la prevalencia es muy baja y la clínica es bien sugestiva, ¿no? El paciente tiene una cefalea repentina y muy intensa, quizá la cefalea más grande de su vida, como mencionan los pacientes cuando se les interroga. Una cefalea muy fuerte, muy intensa, de gran intensidad. Hay alteración de los terceros, cuartos y sextos pares craneales, sobre todo la dicropía, ¿no? Dicropía por compresión del nervio, de los nervios oculomotores. El hipomilitarismo se presenta también. El manejo tiene que ser, pues, tiene que ser con un endocrinólogo, un neurólogo, un neurocirujano y con un oftalmólogo. El tratamiento, inmediata restitución de esteroides a dosis bien altas, como dosis de estrés, y también, ¿no? Cuando se compromete el estado accesorio, la cirugía transcardiaca, ¿no? La resección del tumor que está dentro de la muerte, ¿no? Los casos graves son cardiovasculares, pérdida de conciencia e incluso muerte súbita. En conclusión, la complejidad hipoficial es una de las pocas emergencias endocrinológicas con las que contamos. Entonces, en emergencias endocrinológicas tenemos las crisis hiperglicémicas, tenemos las emergencias tiroideas, tormenta tiroidea y coma glisematoso, y esta es la complejidad hipoficial. Ahora vayamos a los tumores hipoficiales, sobre todo los adenomas no funcionales. Acá tenemos cómo se dividen los tumores hipoficiales en funcionales, no funcionales. Me toca a mí en esta tarde, en esta mañana, hablar de prolactina y hablar de hormonas de crecimiento, ¿no? Tanto hiperprolactinomas y tumores productores de hormonas de crecimiento, ¿no? Acromegalia, en otras palabras. Y los no funcionales son más frecuentes. Vamos a ver algunas cifras. Acá tenemos la clasificación de los tumores. Desde todos los tumores, el más frecuente son los lasotropos, los productores de prolactina, y le siguen los somatotropos, o la combinación de ambos, ¿no? Lasotropos o somatotropos, que vienen del mismo origen de célula madre acidótica, pueden presentarse también mixtos, ¿no? Como ven ustedes acá, 40, 15, 10% y los demás en menor porcentaje, ¿no? ¿Dónde está que me corresponde a mí? Bueno, tengo acá los dos, lasotropos y somatotropos, los más importantes. Ya cuando se habla de Cushing, o de los tumores de la gonadotropina, ya van a ser otros temas. Yo voy a hablar de tumores hipoficiales de productores de prolactina y productores de hormonas de crecimiento. Hablemos de los adenomas no funcionales. La mayoría, o diríamos más del 100%, son benignos que no producen ninguna hormona, solamente ocupan espacio nada más. Corresponden al 14 a 54% de los adenomas pituitarios. Ocupa el segundo lugar de frecuencia entre los incidentalomas. El primer lugar son los incidentalomas suprarrenales. Ese es el segundo lugar. ¿Qué son los incidentalomas? ¿Alguien sabe? El término incidentaloma. Claro, tú tomas una radiografía que no buscas lo que haces. Lo que vas a encontrar es simplemente tomar una ecografía del paciente, del cuello, porque tiene un cáncer, pero bueno, trastorna un poquito más allá y encuentra un tumor tiroideo, eso se llama un hallazgo incidental, ¿no? Son los incidentalomas. Los más frecuentes son, pues, acá en la pituitaria, que fue el segundo lugar, en la tiroides y en las laterales. Ahora, con la
habitantes, aparece entre la cuarta y quinta década con mayor frecuencia, y se ha descrito estos adenomas no funcionantes como parte de la neoplasia endocrina múltiple tipo 1. ¿Cuáles son los componentes de la neoplasia endocrina múltiple tipo 1? Son los tumores superficiales, los tumores pancreáticos y las hiperplasias paratiroideas. Estos adenomas no funcionantes pueden pasar desapercibidos por largo tiempo y solamente se dan diagnosticar cuando produzcan efectos de masa. Vamos a ver posteriormente cuáles son estos efectos de masa. Más por efecto de masa es el diagnóstico que por déficit hormonal. Y últimamente se ha visto que la clasificación se está haciendo en los últimos años en base de la inmunohistoquímica, con anticuerpos dirigidos a las hormonas superficiales y a factores de transcripción. Se les divide en 8 subtipos. Ya esto es especialidad, solamente para cultura médica, ¿no? Esta es la nueva clasificación que se está viendo por inmunohistoquímica. Acá están los tumores superficiales, ¿cómo se clasifican? Como microadenomas o como macroadenomas. ¿Cuándo se llaman microadenomas? Son adenomas que están dentro de la silla que miden menos de 1 centímetro. Se llaman microadenomas superficiales. Macroadenomas cuando son mayores de 1 centímetro. ¿No? Y hay otras clasificaciones que son los adenomas no productores y superficiales gigantes, que son mayores de 4 centímetros. Esos son muy raros, pero también está en una clasificación que he leído. Pero eso es lo más común, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un macroadenoma superficial, ¿no? Miren ustedes el tamaño, más de 1 centímetro, cómo encorva el esquema óptico, que normalmente es así, ¿no? Lo eleva y obviamente va a hacer daño a las vías ópticas que va a producir las relaciones con los cuerpos visuales. Tenemos mayores y menores de 1 centímetro, macro, microadenomas. La estadificación también es bueno que la conozcan. Los microadenomas, que son los localizados, los macroadenomas, que son los que se expanden, ¿no? Los microadenomas se clasifican del 0 al 4. Del 0, apariencia superficial normal. Acá lo tenemos, el A. El 1, el 0, perdón, normal, normal, si azúcar intacta, todo ok. Los microadenomas menores de 1 centímetro, pero limitados a la silla dura, no se comprometen para nada, ¿no? La parte ósea del esfenoide, ¿no? Ahí está limitada, menos de 1 centímetro. Ya los que son macroadenomas son ya mayores de 1 centímetro, en este caso este de acá, el 2, con limitado a la silla turcales, pero no compromete la silla turca. De grado 3 ya hay invasión localizada de la silla turca, miren ustedes, y el grado 4 es una invasión difusa de la silla turca paracelar, supracelar, donde va a comprometer a casi definitivamente los órganos vecinos, como son, ¿no?, el esquema óptico, ¿no? Esa es la estadificación de los adenomas no funcionantes. Este es el síndrome de estación cerebral. Inicio diciendo que la causa más frecuente del síndrome de estación cerebral es la cefalea portal involuntaria. Es la causa más frecuente del síndrome de estación cerebral. Luego aparecen otras manifestaciones, como por ejemplo los compromisos locales craneales, tercero, cuarto, sexto, cuarto craneal. Hay un hipercontinente, complicación de la leve policial, tumores grandes. Otra característica oftalmológica importante es la disminución gradual de los campos visuales por presión de las vías ópticas. O sea, tenemos el cruzamiento del esquema óptico y va a haber una tendinosia homónima bitemporal. Esa es la característica más importante cuando hay una alteración de los campos visuales. El menor homónima bitemporal, que no viene a ser la causa más frecuente, sino la cefalea cercana. Hay manifestaciones también hipotalámicas, y puede haber también crisis compulsivas focales. Pero compulsiones focales, sí, compromiso severo, esos son las manifestaciones más frecuentes del síndrome de estación cerebral.
Entonces, ¿en quiénes se recomienda la cirugía transepenoidal? Cuando son macroadenomas, cuando hay déficit de campo visual debido a un tumor, estamos viendo que es un tumor que está comprometiendo una zona muy importante que se llama óptimo. Otras anomalías visuales como la oftalmoplegia, que puede ser una tumoración acompañada de una hemorragia, comparación de los nervios ópticos o del diáfano, la apoplejía que mencioné, que es la emergencia hipoficiaria de alta mortalidad, la pérdida de la función endocrina, ¿no? Y un crecimiento significativo del tumor a lo largo del tiempo. Esas son, ¿no?, las variables que tenemos para definir si se opera o no se opera el paciente. Bien, ya hablamos sobre los tumores hipoficiarios no funcionantes, ahora sí ya no vamos a los tumores hipoficiarios funcionantes. Vamos a la acromegalia. Acá tenemos las razones de los hormonas de crecimiento, ustedes la conocen, ya saben cuáles son, las voy a mencionar nada más. Estimula el crecimiento lineal postnatal del niño, hay mineralización del hueso y retiene la concentración de calcio, incrementa y favorece la masa muscular, no solamente actúa sobre el hueso, sino también sobre la masa muscular, favorece la glucólisis, participa en la síntesis de proteínas y reduce el consumo de glucosa del hígado. Conocimos las acciones de los hormonas de crecimiento, fácil para ustedes determinar la concentración clínica en el paciente acromegalia. Vayamos a lo que es acromegalia y a nivel de término que es el gigantismo, que se presenta antes de que el paciente tenga el gigantismo, cuando el paciente tenga todavía cartílago, antes de la pubertad. Ese término se llama gigantismo. Acromegalia, se presenta el daño de hipersecreción de hormonas de crecimiento después de la pubertad, ya cuando el hueso ya está sólido y no hay cartílago, que se llama acromegalia. Acro significa alejado y megalia grande, o sea, el crecimiento del hueso distal, Dentro de los tumores funcionantes son los segundos en frecuencia. ¿Qué dice primero? Los proteinomas. Estos son segundos en frecuencia. Nuestra característica de la clínica es que siempre nosotros lo vemos como una cosa que, como ya un clínico clásico, es el sobrecrecimiento del hueso, la desproporción del individuo con un crecimiento del hueso atrás. Pero no solamente es eso, acromegalia, crecimiento gigante, mira, esa base, todo. Lo importante en un acromegalia es que ustedes traten o busquen desórdenes sistémicos, que tienen una alta mortalidad si no se detecta tempranamente, una mortalidad muy alta, sobre todo los problemas cardiovasculares, los tumores, la frecuencia baja. Entonces, aparte de las manifestaciones clínicas que son muy bonitas y son amplias, también hay que buscar desórdenes sistémicos. Estas acromegalias son siempre secundarias a los adenomas hipoficiales, aunque puede haber también etiología extrahipoficial que vamos a ver. Ya dijimos que en adultos se llama acromegalia, en niños y adolescentes se llama gigantismo. La mayoría de acromegalias son tumores macroadenomas. Son macroadenomas, son tumores más sensibles, la mayoría. Solamente un 20% son microadenomas. Siempre son mayores de ese tipo. Y otra cosa importante es que un 15% de estos tumores productores de hormonas de crecimiento también pueden producir hormonas androtrópicas, no pueden producir prolactina. Un 15% puede ser mixto, en otras palabras. Y la acromegalia aparecen los síntomas por 9 años antes de saber el diagnóstico. Uno tiene que tener buen ojo para hacer un diagnóstico de acromegalia. Lo importante es hacer el diagnóstico temprano, no un diagnóstico tardío. Cualquiera hace el diagnóstico tardío de acromegalia. El diagnóstico es la sospecha clínica temprana del individuo. La mortalidad es 2 a 4 veces más elevada que la población general, y también estos pacientes pues, tienen una pobre calidad de vida, y múltiples comorbilidades. ¿Cuál es la etiología de la acromegalia?
vamos a la fiesta de la dromedaria, si es una dromedaria de larga data, pues la fiesta de la dromedaria, ¿no? Pero como le digo, el asunto tiene que ser temprano, ¿no? Entonces, vamos a retroceder. Ya. Historia de examen físico. Es una buena historia clínica, el examen físico minucioso es importante. Lo más importante cuando uno sospecha de dromedaria es lo primero. Fotografías comparativas, fotografías retrospectivas, ¿no? Cronológicas, de acuerdo a cómo va evolucionando su fase del individuo. Uno tiene que pedirle al paciente que traiga fotos, su DNI o fotos antiguos para hacer la comparación. O sea, fotografías retrospectivas, ver los hallazgos clínicos sospechosos que puedan hacer ver de que esté produciendo con el crecimiento, si tiene o no tiene comorbilidades. Y ahora que estamos con la inteligencia artificial, hay un sistema que se llama el AgroFace, que utiliza la inteligencia artificial para hacer un diagnóstico mucho más temprano de la enfermedad, ¿no? Vean, disculpen que ese ustedes en su literatura. AgroFace, inteligencia artificial. En el aspecto ya fuera del examen físico, ya pasamos también en ayuda bioquímica. El más importante de todos es el test de tolerancia oral a la lactosa, ¿no? Y también el dosaje del factor de crecimiento semejante a la glicemia tipo 1, la suma proveniente. Y obviamente también, como es un tumor grande, hay que estudiar procesos hormonales superficiales que pueden estar influidos por compresión o por ocupación. Y en el aspecto ya estructural, nos basamos bastante y nos ayudamos con una resonancia magnética nuclear de silla turca o de región celular y una angiometría computarizada de alta resolución hecha por un oftalmólogo experto, ¿no? Dentro de todos, esta tiene más importancia, la fotografía de los perspectivos. Miren ustedes, dos ejemplos prácticos, ¿no? El mejor indicio de examinar a un paciente con polares dromedaria son las fotos comparativas. Si tú sospechas de dromedaria, piden fotos a los pacientes, ¿no? En su niñez, en su adolescencia, en su adolescencia, su adulta mayor, y cómo estaba ante la sospecha. No tienes una mujer que era cómo ha evolucionado, ¿no? Su fisonomía en el transcurso de los años. Este varón también, ¿no? Poco a poco, ha ido presentando todas las manifestaciones, ¿no? De un paciente corporal. Estas son las manifestaciones de la dromedaria, ¿no? Crecimiento atrás. No es crecimiento de los dedos, sino inguinales, no es crecimiento atrás, sino que el rozamiento de los dedos. Siempre pregunto que el examen así, el examen diciendo que el crecimiento de los dedos, crecimiento lineal de los dedos, o sea que crecen para, o sea, largo, ¿no? El crecimiento es acá, o sea, a los costados, ¿no? Unos dedos asanchichados. Crecimiento acá, sobre el crecimiento de los tejidos blandos, acá los ojos nasopenianos son evidentes, hay hiperhidrosis, grande carne infantil, aumento de peso, obviamente,
conocimiento de las partes sacrales, manos y pies, 55 a 100%, por eso son las 4 primeras, viscerales, crecimiento del corazón, tiroides y otros órganos, hiperhidrosis y artritis. Estas son las 4 manifestaciones clínicas, los signos y síntomas más comunes en los diferentes estudios. Acá está el macroadenoma. Les he dicho que el macroadenoma es el más frecuente en la comunidad, en China son microadenomas, ¿no? Es difícil de detección. En acá son macroadenomas. Esta realidad el ciclo de la carota, que es un engrosamiento de la región occipital, que es característico también cuando uno hace una radiografía de terreno lateral. Y acá está ya un algoritmo de diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Sospecha clínica ocular, se mide el IgG1 y hormona de crecimiento, ¿no? Si el hormona de crecimiento está menor de 2 o está mayor de 2, se actúa diferente, ¿no? Se excluye con el área. Si es mayor de 2, ¿no? Se confirma el diagnóstico y se hace. Este es el buen estándar del diagnóstico de la acromegalia, el test de tolerancia oral a la glucosa. Se pasa 25 gramos de glucosa, ¿no? En 2 horas, a los 30, 60, 120 minutos. Entonces, la hormona de crecimiento con este test dinámico no va a suprimir o más bien va a estar aumentada. Eso hace el diagnóstico de la enfermedad. En cambio, la IgG1 tiene algunos cambios o diferentes formas, ¿no? Algunas enfermedades o situaciones hacen de que haya falsos positivos o falsos negativos. El más estándar en este caso debería ser esta prueba dinámica, ¿no? El test de tolerancia oral a la glucosa, donde la hormona de crecimiento no va a estar suprimida. Luego ya una vez que se hace el diagnóstico, se confirma el diagnóstico y se procede al diagnóstico por imagen y a la topografía del tumor. Como le dije, el mayor lugar donde se defina es el nivel superficial. ¿Y cuáles son otros síndromes clínicos que están asociados a la acromegalia? Son 3. El más importante es el B1. Acá están las características del B1. Adenomas pituitarios, puede ser una acromegalia, hiperplasia paratiroidea y tumores pancreáticos. El síndrome de Solier-Hellès, tumores pancreáticos, B1. Forman parte del B1 de la acromegalia. Pero también se pueden presentar otros tumores endocrinos, como por ejemplo el síndrome de Magnum-Orbis, ¿no? Donde hay, acá estaba, displasia fibrosa polestótica del hueso, mancha de café con leche y endocrinopatías hiperfuncionales. Acá entra ya la acromegalia. Y el complejo de Carnegie es una variedad de tumores endocrinos y no endocrinos que se van a presentar en este complejo de Carnegie, que es un trastorno ya genético, ¿no? Donde la acromegalia también está presente. Pero el más importante es el B1. Si B1 y B2. Causa de muerte. La causa de muerte más frecuente de la acromegalia es los problemas cardiovasculares, el infarto o la miocardio, por insuficiencia cardíaca congestiva. Esa es la causa de muerte más frecuente. Puede producirse una hipertensión arterial sistémica refractaria al tratamiento, los trastornos cardiovasculares con esta secuencia, la insuficiencia cardíaca y la muerte. La diabetes secundaria también se presenta como causa de muerte, infecciones pulmonares, el asma del sueño severo y el cáncer. En este caso el cáncer no es un cáncer de diferentes, son casos donde más se va a presentar es a nivel de algunos pólipos precancerosos a nivel del recto o del intestino grueso, ¿no? Pues obligatorio en todo paciente con acromegalia realizar siempre una colposcopía, ¿no? Más aún si tienen dolores o lesiones en la piel, ¿no? Pero la causa más frecuente de muerte es los problemas cardiovasculares. De
línea debería ser el abordaje microscópico transenfermedad o de la cirugía transenfermedad. Por lo general se hace abordaje transenfermedad. Ahora con la robótica, con mayor razón, ¿no? Ya si tu tumor es muy grande y la dificultad ósea para ingresar acá a la base del cráneo es difícil, ya se recurre al tratamiento farmacológico, ¿no? ¿Qué medicamentos se utilizan en el tratamiento farmacológico? Los análogos de somatostat. Los nombres de estos análogos son el Ampreotide, el más conocido el Compreotide, que se da por vía oral o parenteral, el Pesiorestida, que es de acción prolongada, y el Otrotide oral que últimamente se está utilizando. Todos tienen ventajas importantes en la reducción del tumor. Algunos lo utilizan cuando el tumor es grande, ¿no? Tratar de reducirlo lo posible con el tratamiento farmacológico y luego ya incluirlo en el tratamiento definitivo, que es el tratamiento quirúrgico, ¿no? O cuando el paciente no pueda superar una anestesia o el tratamiento quirúrgico sea dificultoso, ¿no? Aparte de los análogos somatostatina, tenemos los agonitas dopaminérgicos, lo que se
más frecuente de hidrocolectividad es la prolactina, es el tumor más importante funcionante, ¿no? Ya le dije, el 45 al 60% de todos los tumores funcionantes en el prolactinoma es el primero, en primer lugar, es el tumor cerebral más común. Ya sabemos que se clasifica igual que los no funcionantes en microprolactinomas y macroprolactinomas. Por estadística, los microprolactinomas son 5 veces más frecuentes que los macroprolactinomas. Y hay casi una relación hombre-mujer, más atención de mujeres que hombres. Cuando se presenten varones, los tumores tienen un mayor tamaño, son por lo general más correrones y tienen una característica, que los hombres jóvenes, si se presenta un tumor productor de prolactina, ¿no? Un macroprolactinoma, va a ser que tengan un mayor riesgo de recurrencia y la malignidad va a ser mucho mayor. Mucho cuidado cuando uno tenga hiperprolactinemia de varón y diagnostique como etiología un tumor hipoficiario productor de prolactina. El pronóstico es malo. No cargan las mujeres, no. Incluso el diagnóstico es tardío porque estos pacientes no hacen la correa, no presentan la correa. Son otras manifestaciones que hacen sospechar de una secreción de prolactina exagerada. También forman parte del B1. En el B1 el 60% alrededor de prolactina. Acá está la prevalencia multipoblacional de prolactinoma. Tenemos la población, el método de estudio y la prevalencia. Por ejemplo, en los grupos no seleccionados, en autopsias, como método de estudio, los microprolactinomas y los macroprolactinomas se presentan en 11 y 5%. Si la mujer presenta prolactina alta y amenorrea, la cifra de prolactina va a ser del 15%. Ahora, si presenta oligomenorrea y galactorrea, va a aumentar a un 75%, significativamente, ¿no? Esta es la hidrocologénesis de los prolactinomas, ¿no? Alteraciones genéticas relacionadas con la prolactina. Acá interviene mucho la expresión de los mujeres, una proliferación celular descontrolada. Como todo tumor, ¿no? Siempre son problemas genéticos, mutaciones en el receptor de dopamina, ¿no? Mutaciones en la sustancia que activa la síntesis del receptor de dopamina, el TIP1. Otra heteromatogénesis es la monotonalidad de los fenómenos hipoficiarios. Y también, esto también es importante, las mutaciones activadas por parte de la proteína G, ¿no? Que van a producir mutaciones, ¿no? Y van a sintetizar esta isoforma de proteína que se llama ESP, que va a estimular la proliferación celular. Todos son estimuladores celulares que están dentro de la hidropatogénesis de los prolactinomas. ¿Cuál es el mecanismo? El más común es la producción autónoma, los tumores macro y microprolactinomas, están en el grupo de producción autónoma, disminución de la dopamina. ¿En qué grupo está acá? Está cuando hay una obstrucción del tallo hipoficiario. Se obstruye el tallo hipoficiario con un tumor grande, entonces la dopamina, que es un factor inhibidor de la prolactina, va a liberar prolactina en gran cantidad. Disminución de la dopamina. Ejemplo clásico, obstrucción del tallo hipoficiario. Estímulos que superan la inhibición dopaminérgica normal, ¿no? O disminución de la depuración de prolactina. Acá tenemos la insuficiencia renal y la insuficiencia hepática, ¿no? Donde se va a depurar con mayor frecuencia la prolactina. Y acá los estímulos que superan la inhibición dopaminérgica normal pueden ser los fármacos, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Antes de hacer un diagnóstico de hiperprolactinemia, de la hiperprolactinemia, tienen ustedes que demostrar que no sea causa fisiológica. Por ejemplo, el embarazo, la lactancia, situaciones de estrés mayor, ingestión de proteínas opíparamente altas y la estimulación del pezón, solamente la estimulación del pezón, ¿no? En los actos preamorosos puede estimular la prolactina, ¿no? Esto hay que descartar. Y también descartar, antes de ir a otros casos, los fármacos. Los fármacos que están acá son, todos estos fármacos van a producir liberación de